Nuestra invitada de hoy es la doctora Marianela de Negri y estamos dialogando acerca de los temas de lo humano, acerca de los temas de las connotaciones económicas. ¿Qué pasa con esto del consumismo? ¿Cómo afecta esto del consumismo al ser humano, el comportamiento de las sociedades en términos individuales, familiares y sociales en la vida actual? Profesora de Negri, estos aspectos a los cuales usted se ha referido, ¿ve usted que tengan una connotación educacional, sin duda, como ya lo ha expresado, pero qué connotación ideológica tiene esto? Ujú, Entendiendo por ideología no una idea ni una concepción ujú, filosófica, sino que entendiendo por ideología aquella visión parcial de los fenómenos, aquella visión parcial, por lo tanto, de la sociedad, de lo humano, ¿no? Y que tiene algunos ingredientes, podríamos decir, teóricos, filosóficos, ujú. ¿no? Pero que claramente no son una filosofía. Sí. Que yo digo esto porque muchas veces también hay una confusión y creemos que la ideología es lo mismo que la Mm, filosofía y mm, claramente no es así. mm. Entonces, ¿cuáles son aquellos ingredientes ideológicos que usted ve y que impactan, ¿no es cierto?, no solo a la educación, a lo que está ocurriendo con los seres humanos en su comportamiento hoy día. Mm. Mira, yo creo que una de las cosas que hay que tener clara cuando hablamos de neoliberalismo es entender que el neoliberalismo no solo es un modelo económico, el neoliberalismo en sí es una ideología. Es una ideología porque traspasa transversalmente todos los aspectos de la vida y porque tiene un elemento central que de alguna manera ya lo conversábamos, que es la cosificación, incluso la cosificación de la identidad y el foco en que todos los aspectos humanos relevantes se transforman en potenciales bienes de consumo. Porque desde esa perspectiva, el modelo económico neoliberal, al cosificar incluso la conciencia, te está indicando de que todo es posible de ser comprado o vendido y que todo tiene un precio, ¿ya? Como hay una serie de avisos de tarjetas de crédito, yo sigo mucho la publicidad porque en general a mí la publicidad me da indicadores de cómo estamos como sociedad. Y transados en Había el mercado. y lanzados en el mercado. Había uno que era muy significativo, que decía, la cara de sorpresa de tu novio no tiene precio, para todo lo demás está Mastercard. ¿Ya? Y había otro que ponía el énfasis en el individualismo y que decía, sé tú mismo, obedece a tu sed. O sea, ¿qué significa ese obedece a tu sed? No le prestes atención a nadie del contexto, lo que importa eres tú. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vas a satisfacer tu sed? A través del consumo. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que esa ideología que nos ha ido de alguna manera tratando de convencer de que la educación es un bien de consumo, de que la salud es un bien de consumo, de que la previsión es un bien de consumo, de que la vivienda es un bien de consumo, ha ido alejando de nuestras conciencias la idea de derechos sociales básicos. Derechos sociales básicos por el solo hecho de vivir en un país y de ser ciudadanos. Entonces yo creo que esa es la ideología que, desde mi perspectiva, es bastante perversa, que se ha ido instalando. Y por eso que, por ejemplo, cuando los padres quieren que sus hijos estudien, no están pensando que quieren que sus hijos estudien para que aprendan más, para que sean mejores personas, para que construyan mejor su vida, sino que para que tengan una carrera que sea rentable. Y eso lo vemos en todos los ámbitos. Por ejemplo, ¿por qué en nuestro país la mayoría de los padres, cuando sus hijos quieren seguir una carrera artística, le dicen, no, eso no, porque te vas a morir de hambre? Eso déjalo como un hobby, pero busca un trabajo de verdad, ¿ya? Y eso te está mostrando que también le hemos puesto valor a la vida, valor económico. Y hay personas que valen más y hay personas que valen menos. Es decir, uno podría pensar que esta connotación ideológica que tiene a lo que usted se está refiriendo es una connotación que privilegia el tema del mercado, privilegia el individualismo, no el individuo, No, el que no es lo individualismo, mismo, que no es lo mismo. privilegia el individualismo, privilegia la cosificación. Sí. Pero yo me pregunto, y dadas las circunstancias
y dada la capacidad que tiene el ser humano, yo pienso que el ser humano, una de las características más distintivas que tiene es el hecho de tener conciencia. Es decir, la capacidad de darse cuenta. Sí. Y esa capacidad de darse cuenta, pienso yo que puede ser infinitamente posible de desarrollar. Uno podría pensar entonces que la conciencia humana, en una ideología que nos ha envuelto, ha ido perdiendo esta concepción, esta posibilidad de ejercer su capacidad de darse cuenta. Yo creo que nos han convencido de eso. Yo creo que el modelo, mira, y ahí en ese sentido yo creo que Lipovetsky y el mismo Baudrillard son bastante claros cuando hablan de la cultura del espectáculo, ¿ya? Que está muy clara en los medios de comunicación. Los reality, todo esto, el glamour, la alfombra roja. Que más bien son de información, diría yo, que de comunicación. Claro, sí. Porque los comunicadores dirían otra cosa. Dirían otra cosa. Poner sí, en común, dirían ellos, claro. no se pone en común. Sí. Pero te han ido como llevando a que lo importante no es lo de adentro, sino que es lo de afuera. ¿Ya? Y por eso que tienes que ser cada día más joven, cada día más lindo, cada día más flaco. Y no te preocupes si no lo eres, porque para eso hay una serie de productos en el mercado que te van a permitir construir esa identidad ideal que tú quieres. El mismo Bauman lo dice, mire, una de las grandes características de las sociedades de consumo actuales es que si usted tiene los medios, siempre en una tienda va a encontrar algo que le permita construir la identidad soñada, ¿ya? Por eso que ¿quiénes son los nuevos pobres en esta sociedad? Los que no tienen acceso al consumo. Esos son los nuevos pobres. ¿Ya? Porque no pueden comprar esos símbolos que te permiten tener o mostrar de alguna manera que eres exitoso. La ropa de marca, los tratamientos que te hacen bajar de peso, ¿ya? Los zapatos de mi pariente, Max de Negri, que si no importa que tú eres pequeño, subes 5 centímetros. Muchos de los políticos en Chile los usan. ¿Ya? Profesora, y cuando uno piensa en valores que pueden ser como pasados de moda, como la solidaridad, como la comprensión, como la fraternidad, por mencionar 3 valores, son valores que claramente no tienen espacio en una posibilidad social y cultural como la que usted se ha referido. ¿Y qué piensa usted de esos valores con respecto a qué posibilidad hay de construir una convivencia distinta, donde eso y otros valores, pero con esas características, donde vean al otro como un igual a uno mismo, donde nuestros derechos sean similares, que si yo conquisto y aspiro a algo no significa en la destrucción y la competitividad exacerbada destruyendo al otro, sino que todo lo contrario. La propia construcción científica es una construcción más bien de colaboración, de acuerdo, ¿no es cierto?, de estas redes de las cuales son tan necesarias hoy día por la universalidad del conocimiento, ¿no? ¿Cómo ve usted? ¿Qué posibilidades hay? ¿Estarían por ese camino a lo mejor las esperanzas que pudiéramos tener de construir una sociedad, ¿no es cierto?, que deje estos egoísmos, estas cosificaciones y estos exitismos? Mira, yo tengo una gran esperanza y mi gran esperanza son los jóvenes. Yo creo que los jóvenes nos han ido mostrando, incluso desde los más chiquititos, desde los de enseñanza media, nos han ido mostrando que es posible construir un mundo distinto. Y esto no solo ha sido ahora, a partir del 18 de octubre en adelante, sino que yo lo veía en una serie de manifestaciones. Por ejemplo, se hablaba mucho de que no, los jóvenes no están ni ahí con la política. Porque claro, la política tradicional para ellos no tiene mucho sentido. Pero hacían profundas acciones políticas de otro tipo. Por ejemplo, los movimientos animalistas. O sea, estos movimientos que empezaron a decir, oye, ellos también están vivos. No podemos seguir atropellándolos, no podemos seguir maltratándolos. Y estos jóvenes en nuestra propia universidad tenemos una serie de agrupaciones que se dedican a recoger todos estos perritos que andan en la calle, que los llevan a adopción, juntan dinero para el veterinario, ¿ya? O los jóvenes que se iban a trabajar a las poblaciones. Entonces yo ahí creo que estos jóvenes se han ido dando cuenta
de que este mundo adultocéntrico chileno ya no les estaba dando un espacio. De hecho, ¿quiénes saltaron los torniquetes del metro? Fueron chiquillas, fundamentalmente, y ahí viene otra de mis grandes pasiones, que es el tema feminista, pero fueron las mujeres, niñas de 15 años, que cuando viene el alza del metro dicen esto no puede ser. Y si tú te fijas, los escolares no tenían un gran impacto de esta alza del metro porque ellos pagan un pasaje diferenciado, pero se dieron cuenta del impacto que podía tener en el resto. En sus padres, en su familia, en sus adultos mayores. Son los que dicen, yo no puedo seguir viendo a mi abuelo que no le alcanza el dinero para comprar medicamentos. Y son esos jóvenes, incluso, mira, nosotros hemos estado estudiando a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación este fenómeno tan denostado que es el de la primera línea. ¿Ya? Estos chicos que salen con los escudos. Pero si tú empiezas un poco a limpiar todos estos epítetos, ¿no? Que son delincuentes, que es lumpen, que... En primer lugar te das cuenta que no es lumpen, o sea, hay un segmento que es de gente probablemente de calle, pero hay un segmento fuerte de estudiantes universitarios, de jóvenes que en el fondo tienen otras aspiraciones. Pero ¿cuál ha sido el gran propósito de la primera línea? ¿Por qué van con escudos? Porque protegen a los que vienen de atrás. Yo cuando me empecé a meter a estudiar eso, yo dije que hay una cosa valórica tremendamente importante. Porque tú dices, no, ya no importa tanto mi propia seguridad, sino que importa los que vienen de atrás. Y por eso que cuando va un adulto mayor, cuando va una señora con niños, y ellos ven que está un poco complicado, que por las bombas, que por lo que sea, van y hacen una especie de cerco con los escudos y los sacan de allí. Entonces, ahí está mi gran esperanza. Yo creo que los jóvenes están recuperando esos valores de los que tú hablas. Es curioso eso que dice usted, ¿en qué sentido? En el sentido de que por una parte, hace algunos instantes conversábamos, cómo la educación instruye, Sí. cómo se ha ido construyendo una cultura del tener, una cultura cosificante. Y sin embargo, por otro lado, estos jóvenes que han sido formados en una cultura de ese tipo, en lo que usted nos plantea, hay una esperanza porque los jóvenes van teniendo una actitud diferente de los propios valores de los cuales han sido objeto de formación. Sí. ¿Cómo ve eso que es curioso que ocurra eso? ¿A qué se debe, piensa usted? Mira, ahí hay un impacto que yo creo que nosotros, como buenos adultos, siempre le hemos visto más el lado negativo que positivo, que es el tema de las redes sociales. O sea, los jóvenes actuales, como son nativos digitales y nacieron inmersos en este mundo, se dieron cuenta de que ya tus amigos no solo es el que está al lado tuyo, sino que tú puedes ser amigo de mucha gente. Y las redes sociales y el diálogo que se da en las redes sociales, de alguna manera les fue abriendo nuevos horizontes. Y les fue mostrando que habían posibilidades más allá de la escuela. ¿Ya? Ahora, eso ha hecho efectivamente que nuestro modelo educativo esté cada vez más lejano, ¿sí? de estas nuevas generaciones, y ese es un tema que en algún momento vamos a tener que abordar, porque para ellos es como en este monito de Charlie Brown, cuando aparece el profesor que dice guau, 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 guau. Para ellos eso es la escuela y para ellos eso es la educación. O sea, un adulto que está delante hablando de algo, ellos toman nota, después eso se lo aprenden, entre comillas, más bien lo memorizan para la prueba y después se les borró. Pero ¿dónde ellos van construyendo conocimiento? A través de las redes sociales. Y una pregunta, y claro, a través de las redes sociales hay una posibilidad de comunicación, hay una posibilidad de encuentro, ¿no es cierto? Pero es una posibilidad de encuentro esencialmente de tipo racional. Y yo me pregunto, en esta mirada más integral de lo humano, ¿qué pasa con los sentimientos, con las emociones, ¿no? En ese terreno? Porque claro, si usted me dice, ¿no es cierto?, y los jóvenes despiertan, por ejemplo, una actitud solidaria y de comprensión con sus abuelos cuando se van a jubilar y todo el drama que van a vivir por las condiciones, ¿no es cierto?, de jubilaciones que van a tener económicas. Y por otro lado son estos mismos jóvenes quienes han sido objeto
de una educación y de una ideología que ya por muchos años, ¿no es cierto?, ha prevalecido en nuestro país. Sí. ¿Cómo ve esa situación Sí, que yo le llamaría curiosa? Sí, yo te digo, a mí me tiene bien intrigada eso, bien intrigada. Porque además hay una diferencia muy grande entre generaciones. Yo creo que de partida los millennials ya hicieron una ruptura bastante marcada con lo que era hasta ese momento incluso el propio modelo económico neoliberal, cuando empezaron a cambiar sus intereses y empezaron a decir, oye, momento, yo no quiero seguir una carrera para después comprarme la casa, comprarme el auto, no. Yo, para mí, el estudiar es para tener acceso a experiencia y porque después me voy a ir a viajar. Yo quiero viajar. Claro, y ellos quieren viajar y quieren conocer otra gente y no están con esta cosa que sí teníamos los adultos y que sí teníamos la generación baby boomer, que es la anterior, ¿ya? Que era esto de consolidarnos económicamente. Entonces ahí ya hubo un quiebre. Y los centennials, que son los más jovencitos, ahí ya son absolutamente distintos. Y nosotros lo hemos ido viendo a través de las investigaciones. O sea, como ellos mismos incluso se van cuestionando estos símbolos propios del modelo, cuando te dicen, no, a mí las marcas no me importan, ¿ya? Porque yo tengo un estilo y yo quiero comprar aquello que tiene que ver con mi estilo y con el estilo de mis amigos. Y si para eso en una tienda de segunda mano lo encuentro, lo voy a comprar ahí. Entonces, por eso que incluso en este momento las marcas están como bastante comprometidas, porque cómo llegan a estas nuevas generaciones que ya perdieron esa fascinación por la marca. Entonces tienen que empezar, entre comillas, a venderles experiencia, pero tampoco son chicos que se dejan convencer tan fácilmente. Si uno los ve, te digo, en las redes sociales, cuando dicen, esa no me la compro. Eso no le creo. Ahora, el tema de las emociones, mira, yo soy una usuaria bastante intensiva de las redes sociales, todas, las tengo todas, porque me permite ir tomándole como el pulso. Y es impresionante también el compartir experiencias y emociones que ellos tienen. Leía, por ejemplo, ayer en Twitter, que Twitter siempre ha sido como más informativo. Sin embargo, un chico que decía, oye, mi viejo tuvo un accidente cerebrovascular, lo tenemos hospitalizado, estoy súper mal. Oye, la cantidad de mensajes que le llegaban, viejo, cálmate, ánimo, fuerza. Incluso algunos que uno diría, bueno, estos chicos son bastante agnósticos. No, estamos orando por tu papá, no te preocupes. Entonces, hay un reaccionar también a los temas emocionales, que yo creo que es porque ellos en otros espacios eso no lo encuentran. Porque si tú piensas la escuela perdió ese carácter que tenía también de poder contener emocionalmente, porque no hay tiempo. O sea, ese profesor que antes conocía a sus estudiantes profundamente y se daba cuenta cuando el chiquillo o la chiquilla llegaba triste y le preguntaba qué te pasa, ahora, ¿qué horas hace? Hoy día no sirve. No, porque no pasó su materia. Que era la formación, por ejemplo, que tenían los profesores normalistas. Profesores normalistas, justamente. Las famosas, históricas y recordadas escuelas normales que tenía nuestro país. Escuelas normales, donde en el fondo el profesor, ¿cuál era su misión fundamental? Formar personas. No instruir estudiantes, formar personas. Interesante, ¿eh? Qué interesante, porque uno ve los cambios que se producen, los cambios que usted nos ha ido mostrando respecto a lo que es la sociedad, la economía, los seres humanos, y que a veces pudieran parecer momentos como fueran tan angustiantes, oscuros, sin salida, pero que sin embargo en los propios jóvenes, mencionó usted, ¿no?, está la esperanza por los rasgos, por lo que usted está observando en sus estudios, en donde va a haber una construcción de una sociedad distinta a la que hoy día no ha satisfacido, no ha sido capaz de satisfacer las necesidades en nuestro país, por ejemplo. Y en donde, si bien es cierto, es importante la economía, no es menos cierto que no es lo central. No es lo central. Sino que eso tiene que ir aparejado también a la educación, a la formación, y muy aparejado al tipo de valores con que se están formando. Y las nuevas generaciones, es curioso, vuelvo a reiterar, es curioso cómo formados con un criterio exitista, individualista,
van desarrollando, sin embargo, valores, ¿no? Que no lo han aprendido a lo mejor en ninguna parte, Sí. sino que lo intuyen, los vivencian más bien en la práctica. Los Y que tienen vivencian. que ver con más bien valores de solidaridad, de comprensión, de comunicación. Comunicación, No de sí. información, de comunicación, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo humano, con el ser. ¿No? Sí. Y no tienen que ver necesariamente con el tener. Ahora, claro, uno puede pensar de que vamos a otra sociedad con unas características como esa, y esa puede ser lo mejor. Y como los seres humanos somos seres infinitamente que nos vamos a perfeccionar, pero nunca vamos a ser perfectos, curiosamente, ¿no? Yo diría que esa es la paradoja, la riqueza, el misterio, lo interesante, de vivir la vida humana. Sí, ¿no? sí. Y por lo tanto, yo creo que el punto es cómo logramos de que a lo mejor deben haber algunos aspectos donde el individuo debe ser respetado, ¿no? Pero deben haber algunos aspectos también donde lo social debe ser respetado y estar presente. Deben haber algunos aspectos donde el individuo en términos valóricos sea considerado, pero deben haber aspectos también donde lo colectivo, el otro, ¿no es cierto?, también tenga que prevalecer. Entonces, uno más bien pudiera pensar que de lo que tenemos que mirar en el futuro es más bien una sociedad, ¿no es cierto?, que tenga ciertos rasgos de equilibrio, pero equilibrio en el sentido de lo individual y de lo social al mismo tiempo, donde lo colectivo y lo individual al mismo tiempo, donde lo racional, pero lo emocional al mismo tiempo esté presente. Y nuevamente aquí aparece esa complejidad, esa riqueza, ese misterio, dicen algunos, de lo humano. ¿Qué le merece un comentario de ese tipo en ese terreno a Sí, usted? yo creo que es un tremendo desafío. Y así como yo te mencionaba que yo estoy muy esperanzada con los jóvenes, de repente me asusta la perspectiva de los adultos, ¿Por qué le sobre asusta? todo de nuestra clase política. Ya. Porque están encasillados en un modelo, aprendieron a funcionar de una determinada manera, les resultó cómodo, es su zona de confort, y lo están defendiendo a como dé lugar. Pero la clase política de alguna manera se construyó por dos razones. Una razón de esa ideología que todo lo político era malo Sí, y por lo tanto pocos se metían en la política. sí, Y por otra parte, ¿no es cierto?, que los propios políticos y dirigentes políticos son elegidos por nosotros. claro, claro. Entonces, en la medida que la ciudadanía, los seres humanos, los jóvenes, las nuevas generaciones van dándose cuenta, van desarrollando su conciencia, van viendo otros valores, van teniendo otras actitudes, no debería ir ocurriendo debería que ir esta clase ocurriendo, pero- política se fortalezca, Claro, sino que pero todo lo en contrario. este momento es un momento clave, crítico, donde tienen que cambiar sus posturas y tienen que escuchar. Porque es una clase política que se ha acostumbrado a escucharse a sí misma. Ya ha olvidado lo que tú mismo mencionas, el tema del contrato social. O sea, que el poder, valga la paradoja, no les pertenece, sino que el poder Son nos pertenece, representantes. claro, Son representantes. Estar por alguien sin ser ese alguien. Claro, claro. Por lo tanto, ellos en sí mismos no existen. Si no hay otro que le dice, mire usted, represénteme. Pero eso se les olvidó, y se les olvidó a todo nivel. Y entonces empiezan a tomar decisiones como si fueran ellos solos y ellos fueran los dueños del poder. Y eso los distancia aún más de la ciudadanía. Entonces, ese es uno de mis temores. Y el otro tiene que ver con los adultos en general, porque nos ha costado y nos cuesta mucho entender a estas nuevas generaciones. Y tendemos a juzgarlo con los parámetros que eran aplicables a nosotros, pero Y que que hoy día no no, son aplicables hoy día a no ellos. sirven. Hoy día. Claro, a mí cuando doy clase, yo lo primero, cuando yo les digo, por ejemplo, a mí me gustan mucho estas nuevas generaciones. A mí me encanta la forma que tienen de mirar el mundo. Y hay chicos que me han dicho, pero profesora, todos nos dicen que somos flojos, que no leemos, que no hacemos esto, que no hacemos esto otro, ¿ya? Y es porque nosotros, adultos, estamos aplicándole viejos parámetros en la misma universidad. Así es. Vivimos soñando con esas generaciones utópicas que alguna vez tuvimos. Y que ya no, ya no van a nacer nuevamente. Y nunca más No, van a pues nacer. sí, es otro, los fijas? cambios que produce. Entonces, esas son algunas de las cosas que a mí me angustian un poquito. Porque digo, iremos a dar la talla los adultos. Pero tengamos la esperanza. Sí. Yo tengo la esperanza, puede ser a lo mejor
una fe, pero tengo fe en el ser humano. Yo creo que el ser humano a través de la historia ha demostrado su capacidad de comprender y de prevalecer aquello que es humano. Y yo creo que vamos a ser capaces en eso, vamos a vivir, ¿no es cierto?, como sociedad y como país, momentos a lo mejor críticos, más críticos los que hemos vivido, pero vamos a ser capaces de superar y de construir una convivencia mucho mejor que la hemos convivido, que la que hemos sido capaces de tener en los últimos años. Bueno, la psicología plantea de que tú no creces a menos que tengas una crisis. Exactamente. Y crecer duele. Yo le quiero agradecer, profesora, ha pasado el tiempo muy rápidamente. Para mí ha sido muy grato invitarla a este programa y agradecer también por mostrarnos su experiencia, su conocimiento, su trabajo que ha hecho y cómo tiene que ver con lo más humano. Lo más humano, un trabajo de un científico que a veces parece tan distinta de lo cotidiano, sin embargo no es así. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogos desde la Filosofía. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Rubén.